Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia, el espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica para llevarles de la mano con la información científica de los investigadores de nuestra universidad. Estamos transmitiendo desde Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Le damos la bienvenida a los micrófonos a la doctora Elizabeth Aguilar Arístigue. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues es bastante interesante estar aquí compartiendo con ustedes parte de los resultados que ya tenemos de esta investigación y es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros encantados de poder platicar con usted de un tema muy importante, pero les voy a platicar primero la biografía, esta trayectoria de la doctora, y es que la doctora Aguilar es licenciada en Enfermería por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Ciencias de la Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctorante en Salud Pública y Gestión Sanitaria por la Universidad Salazar en el estado de Chiapas. Es profesora investigadora de tiempo completo asociado B en la División Académica de Ciencias de la Salud, con experiencia de 20 años en la educación a distancia, profesora en la carrera de licenciatura en Trabajo Social, modalidad a distancia, trimestre mayo-agosto 2017, con la asignatura Sexualidad Humana y Salud Reproductiva, profesora en las especialidades de Enfermería de Cuidados Intensivos y Enfermería Quirúrgica, asignaturas Metodología de la Investigación y Seminario de Investigación, enfermera general en el Hospital General de Zona número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 2000 y actualmente se encuentra adscrita al área de pediatría en el turno nocturno. Perfil PRODET vigencia 2017-2019, pendiente resultado de este año, y miembro del Sistema Estatal de Investigadores vigencia diciembre 2019, diciembre 2020. Tiene certificación como enfermera docente por el Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería AC, vigencia 2019-2024. Sobre su producción académica, en 2017 dirigió un proyecto de investigación sin financiamiento, factores condicionantes básicos relacionados al estado nutricional en los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, el cual se finalizó y está por concluirse una de las tesis comprometidas, y es colaboradora en el proyecto con financiamiento UJAT Factores Condicionantes Básicos relacionados a las capacidades de autocuidado en la práctica de la autoexploración mamaria, con un avance del 50%. Ha asesorado tesis de licenciatura, especialidad y maestría en enfermería y ha sido ponente en diversos eventos científicos y educativos nacionales e internacionales. Y hoy vamos a platicar de esta investigación que es importantísima: capacidades y acciones de autocuidado relacionados con la presencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios. Doctora, si me lo permite, vamos a escuchar esta cápsula de introducción que hemos preparado para conocer un poquito más acerca del tema. Capacidades y acciones de autocuidado relacionados con presencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios. Los trastornos alimentarios se refieren a las alteraciones en las actitudes y comportamientos relacionados con el consumo de alimentos, y quien los padece hace modificaciones en el consumo de alimentos que dañan su salud, en muchos casos de manera inconsciente, ya que se reconoce su origen multifactorial en donde confluyen aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Dichos trastornos alimentarios pueden provocar malestares físicos y psicológicos, lo que limita el desarrollo en diversas áreas del cuerpo y puede generar problemas de malnutrición que pueden llegar a ser graves. En México, la prevalencia de desnutrición crónica alcanza el 12%, mientras que el sobrepeso y obesidad oscila entre el 69 y 73%, siendo ambos fenómenos una problemática para la salud pública del país. En este sentido, las organizaciones de salud internacionales sugieren prevenir la aparición de malos hábitos alimentarios que puedan condicionar sobrepeso y obesidad desde la niñez. Las estrategias de prevención deben de estar presentes tanto en el ámbito familiar, educativo
educativo y social, puesto que la detección temprana y el acercamiento con especialistas para seguir un tratamiento adecuado son las mejores armas para combatir estos males. Por ello, el objetivo de esta investigación es determinar las acciones de autocuidado relacionadas con el estado nutricional de los estudiantes de nuevo ingreso a la División Académica de Ciencias de la Salud. Reportó para UJAT Conciencia, Ángeles Jiménez. Y bueno, doctora, después de escuchar esta cápsula de introducción, tenemos muchísimos conceptos que podemos ir abordando. ¿Qué le parece? Podemos platicar entonces del panorama de la obesidad en México de manera estadística. ¿Qué podemos encontrar allí? Bueno, este fenómeno de la obesidad, el sobrepeso y la obesidad está afectando a nuestro país. Ya tiene casi más de 20 años que empezaron las estrategias en el sector salud para tratar de controlar, la verdad, es disminuirla, sobre todo obviamente en los niños y pues en la población económicamente activa, que son los adultos jóvenes, y obviamente también parte de los adolescentes que también están ya incluidos en la actividad económica de nuestro país. Vamos a aclarar, por ejemplo, algunos de los conceptos. Por ejemplo, nosotros hablamos de estado nutricional y se refiere al resultado que obtiene un individuo entre su aporte nutricional que recibe y las demandas nutritivas. Es decir, si yo consumo de más calorías y no las gasto con mi actividad diaria, ¿qué va a pasar? Voy a subir de peso, ¿verdad? Porque estoy almacenando calorías. En cambio, cuando hay ese balance entre lo que ingiero de calorías y lo que yo gasto por mi actividad, pues obviamente me voy a mantener en un normopeso. Y puede llegar también al extremo de que estoy ingiriendo menos calorías y estoy gastando más, y va a venir la pérdida de peso, que es lo que comúnmente pasa con la gente que se mete a lo que son regímenes dietéticos para perder peso. Obviamente tienen que ir acompañados de un nutriólogo para que sea realmente una pérdida de grasa y no una pérdida de músculo. Entonces es un balance esto del estado nutricional, y puede ser que haya obesidad, que obesidad ya está relacionado con un incremento sobre el 20% de lo que es el peso ideal de la persona, es que llamamos obesidad. Y un sobrepeso, pues obviamente es un aumento en el peso de la persona, pero no llega a ese 20%. Entonces, esa es la diferencia que hay entre sobrepeso y obesidad. Y el problema, por ejemplo, de la obesidad es que ya hay grados. Por ejemplo, hay obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3, que se van clasificando conforme a la cantidad, ¿verdad? O el porcentaje que hay de exceso de peso en relación a la talla. Y en efecto es un problema que necesitamos ir valorando de manera más consciente, porque como nos platica, a veces consideramos que bajar de peso significa que estamos reduciendo la grasa, y en realidad pues nos está afectando, y eso también es un problema de salud pública, como usted lleva esas investigaciones, ¿no, doctora? Sí, es lo que le comentaba en la charla que tuvimos, ¿verdad? El no estar informados, el no acercarnos a una consulta de nutrición, o bien con medicina familiar o con la enfermera que está en los módulos preventivos, esa desinformación pues nos ocasiona confusión que al fin y al cabo va a afectar nuestra salud. El problema que tenemos en nuestro país es que somos un país pues le comentaba yo, de obesos, ¿no? Con sobrepeso. Casi el 80% de la población adulta presenta problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Y qué pasa con esto? Empiezan las enfermedades, la diabetes en primer lugar, y luego la hipertensión. Y a veces está la tríada, es decir, obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y lo grave de todo esto es que, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión ahora se están presentando hasta en población que tiene de 30 años, cuando antes era más frecuente en la población de más de 40 años. Entonces, eso está hablando de que no se está logrando corregir, ¿verdad? Mediante las estrategias y todas las políticas de salud que implementa nuestro sistema de salud,
Pues porque en parte la población no está colaborando con las cuestiones de las acciones y lo que es el autocuidado de la salud. Estos factores que usted nos estaba explicando, doctora, ¿puede ahondar un poquito más en ellos? Claro que sí. Bueno, por ejemplo, si hablamos de lo que es la obesidad, es un factor de riesgo muy importante. Aunque se conoce como una enfermedad crónica, también es un factor de riesgo importante para que se desarrollen otras enfermedades, como son la diabetes, que es pues ya un problema en lo que es el equilibrio de la glucosa en nuestro organismo, ¿verdad? Ya está relacionado con una incapacidad del páncreas para procesar toda la glucosa que nosotros estamos ingiriendo en las comidas. Y la hipertensión pues viene por consecuencia igual de la acumulación tanto de grasas. Lo que no sabemos es que las grasas luego se van acumulando en nuestras arterias y las van perjudicando, y eso a través del tiempo ocasiona que haya una resistencia, ¿verdad?, al paso de la sangre a través de las arterias, y eso incrementa la presión arterial. Y es increíble que, por ejemplo, estas enfermedades son prevenibles simple y sencillamente con enterarnos y saber cómo nos tenemos que cuidar, cómo debemos de cuidar la alimentación, y también si ya las tenemos, es simplemente prevenir las complicaciones. Y digo simplemente porque la cuestión de prevenir estas complicaciones para no presentar, por ejemplo, pie diabético, para no sufrir luego, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, que es una de las complicaciones de la hipertensión, pues el cuidado está en la alimentación, en hacer ejercicio, ¿verdad? También en disminuir los niveles de estrés. Claro, que si estamos hablando de una población que es económicamente activa, pues el estrés a veces es difícil de manejar, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en lo que es el manejo de nuestra alimentación, porque eso es muy importante para ayudar a nuestro cuerpo, y obviamente el ejercicio es otra parte importante. Y bueno, obviamente también están los medicamentos que tenemos que ingerir cuando ya somos diabéticos e hipertensos, pero la clave del éxito es alimentación y ejercicio, porque no hay medicamento mágico que ayude si nosotros no somos disciplinados al momento de alimentarnos y poder hacer algún tipo de ejercicio, al menos 3 veces a la semana y al menos de 30 a 40 minutos para que realmente sea efectivo. ¿Dónde empieza realmente el cuidado, doctora, de las personas para no llegar a estas consecuencias? ¿Dónde empieza el cuidado? Pregunta interesante, y pues estamos hablando desde que el niño está pequeño, y esto que implica que la mamá tiene que estar capacitada, ¿verdad?, para el cuidado de la salud. Si nosotros como madres no nos interesamos en cómo debo de cuidar a mi hijo, cómo debo de cuidar su alimentación, pues obviamente van a empezar los problemas de sobrepeso. Y luego, ¿verdad?, empieza lo que es la obesidad. Es muy difícil que un niño, después de tener un peso normal y pasa hasta la obesidad, llega a la adolescencia con obesidad, y es muy difícil que se revierta este problema. Hay algunos estudios que dicen que el niño que es el adolescente que tiene obesidad, prácticamente hay un 80% de que el adolescente continúe siendo obeso. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de hábitos, estamos hablando ya de un estilo de vida pues que no fue enseñado en la casa. Es muy difícil, más no imposible. Por eso la estadística, ¿no?, de que 80% siguen siendo obesos. Entonces, desde pequeños se tiene que comenzar con esta cuestión de las acciones de autocuidado para la salud. Obviamente tiene que llegar un momento en que el adolescente ya también pueda tomar esas decisiones y ya no dependa tanto de su mamá que le esté diciendo: te tienes que cuidar, tienes que hacer dieta, tienes que comer esto, no comas lo otro, pues porque ya se está perfilando para un adulto y tiene que ser independiente. Otra cosa importante es que si los padres pues no practicamos el ejemplo, ¿verdad? Entonces el niño pues va a decir: bueno, mi mamá me dice que yo coma brócoli, que yo coma verduras, que yo como frutas, sin embargo ella no lo está haciendo. Entonces toda la familia tiene que integrarse a una dieta saludable, ¿sí? A una forma de comer saludable. Y esto es bien importante, por ejemplo, que nosotros conozcamos el plato del buen comer, porque aquí en este plato del buen comer te enseñan la distribución de cada uno de los alimentos que debemos de ingerir diariamente. O sea, cuáles son más, cuáles son menos. O sea, es algo, el plato de buen comer es muy práctico, muy fácil de entender, y lo podemos tener a la mano en nuestro dispositivo, en el teléfono. Ahorita, ¿quién no tiene un teléfono celular? Hasta los niños. Entonces, todo es aquí cuestión de educación, de motivación también, porque no es fácil, ¿verdad?,
incluirnos a un régimen sano. ¿Por qué? Porque pues a veces la mamá trabaja, casi todo siempre depende de la mamá, ¿verdad? Quién guisa, quién sirve la comida, las porciones, pero aquí estamos hablando de hábitos y de cooperación también en la familia. Todos tenemos que estar incluidos por el bien de nuestros hijos. Y acaba de mencionar los hábitos, que esto también viene a colación con nuestra cultura como mexicanos, que estamos acostumbrados a comer que si las papitas, que si la grasita, las gorditas, los tacos. y bueno, también menciona el plato buen comer, que sí, es muy fácil, doctora. Es muy fácil porque aparecen muchos productos que son bastante fáciles de adquirir, pero a veces pasa que está uno tan concentrado en buscar todos los nutrientes que a veces no le encontramos como esa forma adecuada de poder mezclarlos, ¿no? Sí, entiendo. Fíjese que, por ejemplo, en los servicios de salud, hablo por el caso del Seguro Social, en lo que es prevenir, si es derechohabiente, hay el control de nutrición. Uno llega con el médico familiar y, por ejemplo, le hacen la valoración y lo canalizan con el nutriólogo. El nutriólogo te da un folleto y te explica, y vienen las porciones, vienen los alimentos más recomendables para tu edad o para tu condición. Me refiero a si eres hipertenso, a si eres diabético, o si tienes sobrepeso y obesidad. Vienen las dietas, ¿no? que tienes que hacer, o sea, qué productos tienes que eliminar definitivamente de tu vida, o cuáles son las que tienes que disminuir. Efectivamente no es fácil establecer un régimen alimenticio, tiene que ser cambiante, obviamente, o sea, cada cierto tiempo tienes que ir reprogramando tu menú, ¿verdad? Porque si no llega a aburrir sobre todo a los niños y a los adolescentes. A veces como adultos pues ya nos vamos acostumbrando, pero efectivamente no es fácil hacer ese equilibrio entre las calorías que debemos de ingerir conforme a lo que nosotros estamos gastando en el día por nuestra actividad. Por ejemplo, les comentaba, cuando comenzó la pandemia, una de las alertas, por ejemplo, que lanzó la UNICEF era que había el peligro de que los niños y los adolescentes presentaran sobrepeso y obesidad por el confinamiento. Mencionaban que tanto por la disminución, ¿verdad?, de la actividad física al estar aislados y estar en casa, pues era difícil luego controlar lo que el niño, lo que el adolescente come en la casa, porque va a una vuelta y va al refrigerador y las mamás que escuchen van a decir, bueno, pues es cierto, aquí estamos en la casa y no me doy cuenta cuando va el niño y abre el refrigerador y agarra a lo mejor si agarra fruta, que bueno, pero ojalá es raro el niño que consume fruta por sí solo. Luego agarran las golosinas, agarran la galletita, agarran el pan. Entonces hay que estar muy pendientes en esta cuestión, ¿verdad? De lo que se compra. Uno cuando va al súper tenemos que seleccionar pues obviamente los alimentos que más le convienen a nuestros hijos. Y ahorita recuerdo igual el etiquetado que colocaron ahorita a todos los productos que se venden empacados. Estoy hablando de las galletas, de los panes, incluso hasta, por ejemplo, los frutos secos. Hay quienes tienen ya etiquetas y te dicen exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de calorías, y uno se pregunta, caray, ¿qué voy a comer? Todo tiene la etiqueta y todo dice exceso y exceso. La clave tal vez está en ese control que debemos de tener en cuanto a la cantidad de esos alimentos que vamos a utilizar. Claro que de una tortilla de harina o una tortilla de maíz, pues es mejor una tortilla de maíz que tiene al menos 50 calorías y no tiene tanto sodio como lo tiene una tortilla de harina. Es cuestión de buscar ese balance, y también de hacernos a la idea de que si no nos cuidamos nosotros, si no estamos siendo responsables nosotros, nadie más lo va a hacer. Al fin y al cabo, el sector salud hizo esta campaña de las etiquetas para hacer de conciencia al público, bueno, qué es lo que está comprando ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ingerir ahí? ¿A quién no nos gusta la Coca-Cola? Bueno, pero a lo mejor te tomas la Coca-Cola una vez a la semana, pero hay quienes lo toman diario, y ojalá nada más tomaran 200 mililitros, se toman 600 mililitros o 1 litro. Entonces, son conductas perjudiciales. Te comento, tienen que ser un balance, tenemos que ser conscientes de qué tanto daño le estamos nosotros haciendo a nuestro cuerpo, qué tanto daño le estamos haciendo, en este caso, a nuestros hijos, al no hacerlos conscientes y responsables de que deben de tener una nutrición equilibrada, una alimentación
equilibrada. Luego pensamos en dieta y pensamos en que nos vamos a morir de hambre, en restricción. Bueno, sí es una restricción, pero es una restricción sana, es decir, no me voy a comer yo dos plátanos al día, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plátano tiene bastantes calorías, tiene bastantes carbohidratos, entonces los nutriólogos a cierto tipo de personas bien los pueden restringir o pueden también reducir la cantidad de esa fruta. O por ejemplo, un mango, no te vas a comer un mango que pese casi 300 gramos tú solo, sino que vas a comer una rebanada. Entonces hay que buscar ese equilibrio, hay que ser racionales y conscientes, ¿no? Y no hay más que acercarnos a los servicios de salud como parte responsable de nuestro cuidado. Qué bueno que me lo dice porque me acabo de comer casi una jícama entera con limoncito y sal. Bueno, ahí lo malo de la jícama, la jícama es una de las frutas que más recomiendan en las dietas y sobre todo como colación, tiene pocas calorías, tiene mucha agua, tiene colágeno, tiene un montón de propiedades, ¿no? Entonces eso la puede estar uno comiendo, pero eso es lo que no hacemos cuando tenemos hambre, sino que vamos y agarramos un pan, las galletas dulces, ¿no? La jícama es un alimento muy saludable. ¿En qué fallamos? Cuando le ponemos demasiada sal. Si la comieran nada más con chile, bueno, ¿qué tiene de malo el chilito piquín? Te puede condicionar la gastritis o la colitis, qué sé yo. La clave es ¿con qué lo acompañas? ¿Sí? Porque entonces si ya le pones otras cosas o aderezos, pues ya vas a echar a perder esa botana sana. Por ejemplo, otra botana sana es el apio. El apio lo puedes tú consumir, le pones tu limoncito, le pones un poquito de sal, pero si haces un aderezo con mayonesa o le pones salsa ranch, ya no funcionó esa colación sana, porque si lees la etiqueta y creo que sí ya la salsa, todo lo que son las salsas que venden en el súper, tienen también el etiquetado, así en grande de qué es lo que tiene de más. Aunque si nosotros leemos las etiquetas, te va diciendo el contenido de azúcares, te va diciendo el contenido de sodio, y pues lo malo son los conservadores igual artificiales que a la larga son dañinos, y hay algunos estamos hablando que pueden ser factores de riesgo para presentar algunos tipos de cáncer. Entonces la jícama es excelente, pero no con tanta sal. Ahí está, un poquito más de limón que sal. Qué interesante es, doctora. Usted nos platica precisamente de la palabra dieta, que a veces se puede interpretar como que es algo malo, pero vamos a introducirnos un poquito más en la investigación, porque usted nos menciona que el aprender de los hábitos viene desde casa y se va poniendo en práctica según las etapas de la vida, ¿no? Llegamos a su investigación y aparece el nombre de jóvenes que van a entrar a la universidad. Y antes, como usted mencionaba, antes de que tuviéramos esta charla para el programa, pues me ponía en contexto que estudiaron a los que están de nuevo ingreso cuando empiezan a tener estos cambios alimenticios, tanto de horarios, de sueño, de siestas, como de actividad educativa. ¿Cómo es esta investigación? Nosotros, hablo de nosotros porque somos un equipo de investigación que se formó en el Sistema de Educación a Distancia de la División Académica de Ciencias de la Salud. Entonces, una de las líneas de investigación que tenemos está relacionada con lo que es el autocuidado de la salud. De hecho, nos fundamentamos usamos conceptos para fundamentarnos con la teoría de Oren, que es una teorista enfermera que tiene una teoría del déficit del autocuidado. Entonces, aquí en esta investigación la fundamentamos con algunos de los conceptos que ella maneja. Entre ellos están las acciones de autocuidado, capacidades de autocuidado. Son conceptos que se refieren a, ella refiere que todo individuo tiene cierta inteligencia para saber cuidarse y que esa inteligencia puede aumentarse, o las habilidades que esta persona posee pueden aumentarse para que sepa cómo cuidar su salud. Entonces, pues dadas las consecuencias o la importancia que tiene sobrepeso y obesidad en nuestra población, pues nos pareció muy importante identificar cómo se cuidan nuestros jóvenes estudiantes, cuáles son esos cuidados que traen de casa. Porque muchas veces piensan, dice la gente, ¿no? Mira, la enfermera está obesa. Mira, el médico está obeso, ¿y cómo me va a decir a mí que yo me cuide si ellos están con sobrepeso y obesidad? Pues tienen toda la razón, y te comentaba, para poder influir en las personas nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Entonces nos pareció interesante, primero conocer cómo venían, ¿no? O sea, cómo vienen, cuál es ese estado nutricional que ellos traen, y conocer también los hábitos alimentarios que ellos traen de casa. Por ejemplo, algunos autores
como Rocha, que es uno de los que nosotros utilizamos para fundamentar sobre todo el uso del instrumento que se usó para valorar los hábitos alimenticios. Bueno, aquí él menciona que los jóvenes principalmente para cuidarse son motivados por diferentes ejes de interés, entre ellos está la familia. He visto padres que van a los gimnasios o que corren, que practican ciclismo, que nadan y motivan a sus hijos, le van creando esos hábitos y eso es bueno, ¿verdad? En la escuela, hay escuelas que no solamente tienen la clase de educación física, sino que también tienen clubes y que esto digamos que son actividades que le llaman extracurriculares, que el niño se queda o el chico se queda después de su clase para practicar taekwondo, gimnasia, baile, danza contemporánea. Entonces estamos hablando de que aquí el chico está introduciéndose ya a una disciplina deportiva, ¿verdad? Y eso es fomentado por la escuela. La contrariedad aquí es que la sociedad, los modelos que vemos en la televisión, pues son modelos que atléticos, mujeres jóvenes, mujeres que tienen cierta masa muscular, no sé, que son musculosas, no tanto delgadas y escuálidas como las modelos de pasarela. Entonces, eso también de alguna manera viene a influenciar a cierto tipo de población, que es el caso al menos que ocurría cuando la anorexia y la bulimia, bueno, que muchas jovencitas querían ser como esas modelos todas flacas, casi esqueléticas y presentaban trastornos como son la anorexia y la bulimia, que tienen también otro trasfondo, pero es también importante qué es lo que nosotros estamos viendo en la televisión, en las revistas que vemos. Entonces aquí nos pareció muy importante lo que este investigador está relacionando con las influencias, ¿verdad?, que tienen los jóvenes para tener las acciones de autocuidado. Y obviamente, pues aquí el principal factor siempre va a ser la familia. Y cuando el chico ingresa a la escuela y deja su casa porque queda 3 horas de la universidad su casa, pues obviamente viene a semanear acá. ¿Y quiénes van a ser los más importantes aquí? Pues la gente con la que se rodea, en este caso, los amigos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos pareció muy importante también documentar, investigar qué es lo que pasa con los hábitos alimentarios de los jóvenes, cuáles son los cambios que ocurren al salirse de su casa. Por ejemplo, otra información bien importante o documentos que nosotros leímos, los artículos en España, está bien igual documentada, bien investigada esta cuestión de los hábitos alimentarios en los jóvenes. Y por ejemplo, aquí en cuanto a los hábitos alimentarios, ellos refieren que los hábitos alimentarios son comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, que por eso son hábitos, ¿no? Porque son repetitivos. Entonces, aquí refieren que con esto el individuo es capaz de seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos. Este proceso de adquisición de conductas alimentarias se desarrolla en la familia principalmente. Los cambios propios de la edad pueden influir en las acciones alimenticias. Esto a su vez influye de manera directa en el estado nutricional del individuo. Bueno, aquí dice, que nosotros podemos seleccionar, somos capaces de seleccionar, mas no dice qué vamos a seleccionar, si es lo idóneo o todo lo contrario nos va a perjudicar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dice aquí? El consumo y la utilización de esos alimentos. Es lo que yo te mencionaba. Si consumimos un aderezo ranch de los que vienen industrializados, pues tienen una serie de componentes químicos, que si nosotros hacemos un aderezo con un yogur natural y nada más le ponemos tantita sal o que lo mezclamos con ajo, o que le ponemos pimienta, bueno, hay una gran diferencia entre algo que nosotros preparamos a lo que nosotros compramos. Entonces, aquí estamos hablando de los hábitos y vuelven a reforzar la cuestión de la importancia de lo que observamos en la familia principalmente. Y otra cuestión, por ejemplo, al ingresar, estamos hablando de adolescentes, y con adolescentes luego vienen los cambios de conducta y viene aquella rebeldía y luego esto de que no le voy a hacer caso a mi mamá, ya estoy solo acá viviendo en mi departamento, en mi cuartito, y si me dan dinero, pues compro lo que sea más fácil, lo que no me implique levantarme temprano para hacer un
un desayuno nutritivo. Entonces ahí es donde hay que estar muy pendientes de estas conductas que van adquiriendo los chicos una vez que ya están solos, porque tienen que dejar la casa para venir a estudiar a la capital de nuestro estado. Interesante, doctora, y sobre todo que estos cambios, pues lamentablemente a veces se dan ya muy avanzada la juventud, pasado los 30, y lamentablemente pues esto se puede evitar, como lo hemos estado platicando desde casa. Fíjese que hay una pregunta del público. Nos preguntan sobre el veganismo. ¿Qué opina usted? Veganismo, no tengo mucha información, solamente sé que son dietas muy restrictivas, y aquí digo restrictivas porque definitivamente eliminan los alimentos de origen animal, o sea, las carnes rojas, incluso lo que son las carnes blancas. La importancia de tener una alimentación balanceada, y me refiero con balanceada, es que todos los grupos alimenticios estén presentes, que estén las carnes rojas también presentes. Es lo que obtenemos de cada producto, por decir, la carne roja. O sea, ¿qué nos da la carne roja? Sí, sí es cierto, si consumimos de más, obviamente vamos a tener problemas como el ácido úrico, por todo este problema de ¿cómo se llama? Del acúmulo de toxinas, ¿verdad? Pero también si no la consumimos es una fuente importante tanto de lo que es el hierro, también lo que es algún tipo de vitaminas. Entonces, no podemos decir que vamos a solamente comer puros vegetales, y de paso que sean orgánicos, es decir, todo lo tenemos que cultivar nosotros en nuestra casa, que sería lo ideal que tuviéramos nuestra huerta familiar. Si ustedes ven a una persona que es vegana y una persona que tiene una dieta equilibrada, vamos a ver el aspecto hasta el color de la piel. No estoy a favor ni en contra, yo respeto quien tenga las ideas, ¿verdad?, de llevar cierto tipo de dietas restrictivas, pero lo sano, lo mejor es tener esa dieta equilibrada, porque de alguna manera vas a obtener lo que te hace falta de las vitaminas, por ejemplo, el complejo B, el hierro. ¿De dónde lo vas a obtener? Sí, es cierto, hay algunos vegetales que te van a proporcionar hierro, como son las espinacas, pero al fin y al cabo luego a lo mejor no es lo suficiente y tendrás que consumir suplementos, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser un equilibrio. Hay veces que pues se entran a cierto tipo de regímenes por, no sé, por moda, por recomendación, porque a alguien le fue bien, pero yo he observado casos de fracaso, ¿no? Y al fin y al cabo regresan a lo que comúnmente estaban haciendo. La clave es las acciones de autocuidado. Una dieta equilibrada, ejercicio moderado, ¿verdad? Y también nuestro estilo de vida, es decir, llevar una vida lo más equilibrado posible y alejado del estrés. Pero sí, les digo, conozco poco del veganismo, pero pues son a veces hasta corrientes de ideológicas que hay. Muchísimas gracias, doctora, por contestar esta pregunta tan importante también en este tema de salud pública. Y nos faltaba entonces que usted nos dijera cuáles son las recomendaciones respecto al tema que ustedes están elaborando, y también si nos puede platicar de quiénes son estas personas que colaboran con usted en este proyecto, y cómo es que se acercan a los estudiantes para que también vayan cimentando estas investigaciones futuras. Bueno, el grupo de investigación lo conformamos cuatro profesores. Entre ellos está la doctora Verónica Guadalupe Carrera Paz, el doctor Adelfo García Jiménez y la doctora Gabriela Vicente Ramírez. Ellos son, digamos, los principales integrantes. Y de ahí tenemos colaboradores que también participó con nosotros, la maestra Anabel Carrillo Navarro. Ella trabaja también en la División de Ciencias de la Salud, nada más que ella está adscrita a lo que es la carrera de nutrición, que pues obviamente ella fue parte fundamental para la toma de la somatometría, es decir, peso, talla, determinar el índice de masa corporal, y ella dirigió a un grupo de tesistas de la carrera de nutrición. Todo es trabajo conjunto, cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. En este caso, ella era supervisora en cuanto a cómo tomaban los chicos las medidas, y los chicos ayudaban a rellenar los formularios en cuanto a lo que eran las mediciones que se le hacían a los estudiantes. Se les medía talla,
peso. La báscula que se estaba utilizando medía incluso el porcentaje de agua, el porcentaje de grasa, se medía la cintura, se medía cadera. Lo que nosotros presentamos ahorita es una parte todavía pequeña de lo que hay, de la información que tenemos disponible, porque se pueden explotar muchas de las variables que nosotros estudiamos en estos jóvenes. Entonces, aquí la importancia de nuestros colaboradores es que hubo también otros participantes de un cuerpo académico que tenemos también en la división, que lo dirige la doctora Ara Lucy Cruz León, y también participa la doctora Fabiola Morales Ramón y la doctora Rosa María Arriaga. Fueron también parte importante de colaboración en este proyecto. Es un trabajo conjunto, como te comentaba. Todos aquí aportan su granito de arena para que se lleven a cabo estos estudios. Y, por ejemplo, aquí de lo importante que voy a destacar de lo que nosotros encontramos, nosotros trabajamos con, fíjense, la muestra, la población que ingresó a lo que fue la División de Salud el año pasado fue de 1,182 estudiantes, divididos en la carrera de enfermería, médico cirujano, cirujano dentista, psicología y nutrición. Obviamente los grupos más importantes por el número de estudiantes son enfermería y médico cirujano. Entonces aquí nosotros trabajamos con una muestra probabilística, un muestreo aleatorio, y se hicieron los grupos por medio de estratificación, porque como te comentaba, como son diferentes números de estudiantes, pues tiene que haber una muestra representativa de cada uno de ellos. Entonces nuestra muestra quedó en 287 estudiantes. Con ellos fue que se trabajó y se les aplicó el instrumento para valorar lo que son las acciones de autocuidado, las capacidades de autocuidado, y de ahí se efectuaron las mediciones. Por ejemplo, nosotros utilizamos el índice de masa corporal, que con ello se valora lo que es el estado nutricional, ¿verdad? Con base al uso de las tablas percentilares para el grupo de 10 a 19 años. En cuanto al índice de masa corporal, viene una clasificación, y aquí te dice, quiénes están en peso normal o normopeso, quiénes están en bajo peso, quienes están en sobrepeso y quienes vienen ya, por ejemplo, en obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos en cuanto a los resultados? Obviamente, la mayoría son del sexo femenino, 74% es de sexo femenino. La edad promedio era 18 años, la talla promedio 1,59. La circunferencia de cintura promedio fue de 74 centímetros. Ahora, ¿cuántos presentaron bajo peso? Solamente el 6% de la muestra. 59% tenían su peso normal, 22% sobrepeso, y que predominó en el sexo femenino, y 13% algún grado de obesidad. Es decir, pueden tener obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Aquí lo importante es que si sumamos el sobrepeso y la obesidad, pues nos dan 35% de estudiantes que ya tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y como te decía, es difícil reducir el sobrepeso o la obesidad si no nos disciplinamos, si no estamos conscientes de que podemos tener problemas más adelante, como las enfermedades crónicas. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos también con estos chicos? Que, por ejemplo, el 60% de los estudiantes tenían hábitos alimentarios buenos, pero 40% no. Entonces, si no ponemos atención a este 40%, ya luego no va a ser nada más ese 35%, sino que puede subir esa tendencia hasta 40% de estudiantes que pueden ya pasar de sobrepeso a obesidad. Entonces, pues aquí dentro de los hábitos alimentarios que ellos cambiaron era el desayuno. O sea, el hábito del desayuno como que lo saltan y no lo ven importante, y desayunan ya después se levantan a las 5 o a las 6 y vienen a desayunar a las 10 o 11 de la mañana. Tienen unos largos periodos de ayuno.
¿Y esto qué condiciona? Pues problemas de salud. ¿Por qué? Porque puede bajarse tu nivel de glucosa y esto condiciona que tu cuerpo lo tome como un signo de alarma. ¿Y qué va a hacer? Va a quemar el músculo en vez de la grasa. Cuando nosotros nos saltamos una comida pensando en que ayunando vamos a bajar de peso, pues sí se va a perder peso, pero no peso en grasa, se va a perder peso en músculo. Pues muy importante, doctora, esta labor que ustedes están haciendo y sobre todo hacer conciencia a las nuevas generaciones, como lo hemos venido platicando. Ya vamos a finalizar el programa, pero ¿puede hacernos algunas recomendaciones brevemente? Bueno, aquí la principal recomendación es obviamente la prevención de la aparición de sobrepeso y obesidad en los niños. Y pues obviamente aquí el agente de cuidado es la mamá, es un agente de cuidado responsable de la salud de sus hijos en la infancia, cuando son escolares y hasta la adolescencia, pero ya en la adolescencia ya se tiene que encaminar a los hijos a que empiecen su independencia para tener prácticas de salud, acciones de salud, que ellos sean conscientes, que ellos sean responsables, ¿verdad? Si yo como mamá desconozco cómo debo de cuidarme, incluso ya en mi etapa adulta, pues debo de asistir, debo de ir, acercarme a los servicios de salud. Y si no, pues bueno, también ahí en línea vamos a encontrar diferentes tipos de cursos que son también gratuitos. La OMS, la OPS, si uno busca, tiene información gratuita. Hay cursos que podemos llevar para el cuidado de nuestra salud, para prevenir, ¿verdad?, la aparición de ciertos tipos de enfermedades que son prevenibles por la alimentación o por medio de un estilo de vida saludable. Bueno, ¿qué otra recomendación? Ahorita, ya como les comenté, con ese etiquetado que hay, pues hay que aprender, ¿a qué se refiere con exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de calorías? ¿Cuánto tengo que comer de estos productos si los voy a llevar? O mejor, los restringo y ya los dejo de comprar, ¿verdad? Hacer una compra responsable. Doctora, muchísimas gracias por todo este conocimiento y por toda esta conciencia que nos está haciendo, que necesitamos empezar desde casa, desde la familia, en estas conductas alimentarias que necesitamos reforzar. Y pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quisiera agregar antes de despedirnos? Nosotros, en nuestra función, ¿verdad?, principalmente es difundir lo que encontramos, difundir los resultados. Y aquí lo importante es que los jóvenes o desde niños deben de haber en los currículos escolares alguna asignatura, ¿verdad?, que les enseñe a los niños cómo cuidarse. Porque si en la casa no lo estamos viendo, ¿verdad?, el niño no lo va a hacer porque no sabe, no es consciente de qué es lo que tiene que hacer para cuidar su salud. Es muy importante que en los currículos educativos venga estas asignaturas de educación para la salud, para que se vengan reforzando los hábitos buenos y no estos hábitos que nos están perjudicando a todos, desde pequeñitos hasta los adultos. Recuerden que venimos arrastrando las enfermedades en edad mediana, en edad económicamente activa, y pues eso va a condicionar también cómo vamos a vivir nuestra vejez. Si es que logramos llegar a la vejez, estoy hablando de 75, de 78 años. ¿Por qué? Pues porque estamos presentando a más temprana edad complicaciones de tipo degenerativo que pues pueden derivar en un infarto o en enfermedades como la insuficiencia renal crónica, que pues ya limitan la edad y sobre todo la calidad de vida de la persona. Indiscutiblemente es una necesidad que podamos tener presente estos conceptos, estos males silenciosos que luego se van haciendo presentes. Y doctora, muchísimas gracias por todo su conocimiento. Esperamos que en una próxima ocasión podamos platicar con usted, y no solamente de este tema de alimenticios, sino hay otros muchos temas de salud pública que pudiéramos platicar con usted. Muchísimas gracias a todos, auditorio, por habernos acompañado en esta emisión, y muchísimas gracias y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Les agradecemos por habernos escuchado y los invitamos en una próxima ocasión del programa del conocimiento científico de los Cuchimanes, UJAT Conciencia. Recuerden, UJAT estudia en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.